georreferenciada, estamos utilizando en Colombia lo que es el datum Magna Bogotá. Muchos están presentando esto en coordenadas geográficas latitud, longitud, ya eso está en desuso. Lo que es en términos técnicos, se usa coordenadas proyectadas datum Magna Bogotá. Nombre de fuente receptora cuando hacemos la descarga a un cuerpo de agua superficial o hay que aclarar si es al alcantarillado. Y el resto, caudal de descarga, frecuencia, tiempo, tipo de flujo, eso se diligencia en un formato que es el formato único para solicitud del permiso de vertimiento. La caracterización la veremos ahorita la resolución 631. Memorias técnicas del sistema de gestión, algo que no sé por qué muchas de las empresas no cuentan con estas memorias técnicas y es importantísimo tenerlas en caso de que se requiera hacer algún tipo de mejora. Concepto de uso del suelo, y aquí entramos ahora sí lo que es la parte más fuerte de los requisitos técnicos. Evaluación ambiental del vertimiento. Y aquí nos vamos al artículo 5.3. De esta información, evaluación ambiental del vertimiento. Es muy similar a cuando hacemos una evaluación de impactos ambientales, donde vamos a determinar ese vertimiento que estamos nosotros realizando, qué tipo de impactos genera. Impactos no solamente sociales, sino ambientales. Y para eso hay dos ítems muy clave que nos pide el decreto. Una es la predicción y valoración de esos impactos. Podemos usar cualquier metodología que conozcamos de evaluación de impactos ambientales. Y vamos a incluir únicamente los impactos que genere el vertimiento. ¿Qué revisamos entonces para poder comparar o para poder valorar esos impactos? Ahí entonces revisamos los planes de ordenamiento del recurso hídrico donde se está haciendo el vertimiento. Entonces en el decreto 050 vamos a ver de que dice de que este documento es requisito únicamente para aquellos que realicen descargas a cuerpos de agua superficiales o a suelos asociados a un acuífero. ¿Por qué? El alcantarillado pues no procede a hacer este documento, porque estamos hablando de una predicción de impactos a un cuerpo de agua y compararlo con un plan de ordenamiento del recurso hídrico. No podríamos hacer esas comparaciones en alcantarillado. El decreto 050 creo que lo deja en claro de que eso es solamente para descargas a cuerpos de agua superficiales, tal vez porque se estaba en alguna departamento cometiendo el error de obligar a hacer este documento a empresas que hacían descargas en el alcantarillado. Y luego viene lo que es predicción a través de modelos de simulación de los impactos ambientales. Esta predicción tiene unos términos de referencia, son nuevos, y es una guía nacional de modelación del recurso hídrico para aguas superficiales continentales. ¿Ya alguno lo conocía? ¿O alguno no conocía este documento? Bueno, aquí es un documento bastante técnico, inclusive veíamos que dentro de los temas que desearían sean ampliados aparece este de modelación matemática.
ya hace varias semanas lo leí completo. Creo que no dice nada nuevo para que el que haya hecho ya modelaciones matemáticas o para que quien haya trabajado este tipo de información técnica. Sin embargo, ya establece cómo se debe hacer. Por ejemplo, antes estaba la duda de qué abarcaba lo que era la modelación matemática. Entonces aquí vamos a resaltar dentro de esa modelación matemática, pues que ya se exige contar con los siguientes temas. Número 1, la realidad, es decir, hay que conocer o tener una descripción clara de cuál es el cuerpo de agua que estamos modelando. Ahora, vamos a hacer aquí de paso una aclaración. Dentro de los requisitos nos están hablando simulación de los impactos que causa el vertimiento en el cuerpo de agua y o suelo en función de capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el plan de ordenamiento hídrico. Algunos le llaman solamente modelación matemática del vertimiento, pero al llamarle solo modelación matemática del vertimiento, estamos creyendo de que solamente debemos tener información técnica del vertimiento. Y no, lo primero que debemos de partir es el conocimiento de cuál es el sistema natural que deseamos modelar, que deseamos simular su comportamiento. De ahí pasamos a lo que es un modelo conceptual. ¿Esto por qué? No todas las modelaciones van a ser parecidas. No todos los cuerpos de agua responden igual. Y no todas las parametrizaciones de los modelos matemáticos, por ende, van a ser iguales. Algunos cuerpos de agua tendrán unos parámetros que tienen un comportamiento o una respuesta muy distinta que otros. Y por eso es importante plantear un modelo conceptual. Algunos modelos matemáticos que ya existen en el mercado, por ejemplo, hay que revisar si ese modelo conceptual que tiene esos software comerciales, si ese modelo conceptual se adapta a las necesidades de lo que nosotros necesitamos. Por ende, este paso de establecer nuestro modelo conceptual es necesario, es casi que obligatorio y debe estar dentro de la descripción del informe de modelación matemática. Luego pasamos a lo que es el código del modelo. Ya ese sería cuál es el método de convergencia de este modelo que vamos a utilizar. Debemos describirlo, cuáles son los métodos numéricos que se van a establecer. Y posterior ya sí definimos cuál es el modelo que se va a adaptar a nuestras necesidades. Entonces, no se trata solamente de que tengo una descarga, la hago un cuerpo de agua y entonces tengo el software X que hace de todo, pero no sé exactamente cuáles son las limitaciones o cuáles son los objetivos hacia los cuales puedo utilizar ese software. Y termina de algunas empresas o algunos asesores adquiriendo un software que no van a utilizar para todo. Mi recomendación siempre va a ser, en lo posible, construir el modelo a la necesidad del cliente o a la necesidad de la empresa, si trabajamos para una empresa, del cliente si somos asesores independientes. ¿Cómo así construir el modelo? Hacer todo este paso a paso y cuando entremos a la etapa del modelo, construirlas en un lenguaje de programación que nos sea fácil utilizar. Inclusive en Excel podemos hacer una modelación matemática sin tantas complicaciones y sin enredarnos en parametrizaciones que desconocemos. Y es lo más difícil de utilizar software comerciales, que a veces desconocemos cuál es el método de parametrización. Luego vienen etapas cuando ya construimos el modelo y lo ponemos a funcionar. Entonces viene la primera etapa, que es de confirmación del modelo. Tenemos que comparar con nuestros resultados de laboratorio si el modelo es válido o con
resultados similares para el mismo cuerpo de agua o cuerpos de agua con características similares o lo más parecidas. Pasamos luego, bueno, ahí mismo incluimos la etapa de verificación, luego pasamos a una etapa de calibración y finalmente validación. Frente a esto, creo que sería bueno hacer la consulta final con la ingeniera Haynes, que es la de la corporación, porque si nos vamos al rigor técnico, todas las modelaciones matemáticas deben incluir calibración y validación. Pero si nos vamos a lo que es el flujo de caja de las empresas, la calibración y la validación cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque la calibración se hace con unos valores de entrada y la validación se hace con unos valores distintos a los que utilizamos para construir el modelo. Por eso se llama validación. Vamos a ver si la respuesta del cuerpo de agua o el modelo que utilizamos para ese cuerpo de agua se comporta así tal cual como nosotros estamos midiendo. Y la validación, por ende, no puede tener ningún valor que utilizamos para construir el modelo. Es decir, una caracterización nueva del cuerpo de agua. Y las empresas no están como que tan bien económicamente para estar gastando tanta plata en calibraciones, validaciones. Y ahí quedaría como que esa inquietud finalmente. Y ya por último establecemos, una vez validado, ahora sí vamos a hacer lo que es una simulación, es decir, vamos a revisar lo que nos pide la ley. Miremos cómo se comporta o cómo responde el cuerpo de agua si nos ocurre un accidente y la planta paró y tuvimos que descargar sin tratamiento, o se nos derramó un contaminante X y se fue al vertimiento final, cómo va a responder el cuerpo de agua, y todo eso tenemos que reportarlo a la autoridad ambiental. ¿Eso en qué utilidad tiene? Es muy útil dentro de lo que es el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. Pues ahí estableceremos lo que son las estrategias que vamos a realizar en casos de accidentes, en casos de emergencias, o sencillamente la planta dejó de funcionar y el repuesto tarda, no sé, 3-4 meses, o inclusive les puede tardar hasta un año. Plantas que están paradas y siguen descargando, y tenemos que dar aviso a la autoridad ambiental si esa descarga, así como la vamos a realizar, va a generar impactos mayores a los que ya se está ocasionando, o si el cuerpo de agua va a responder bien. Del resto de modelación matemática, pues yo personalmente lo que esperaba de esta guía era que de pronto se definieran para los diferentes tipos de cuerpos de agua, cuerpos lóticos o cuerpos lénticos, cuáles eran los modelos, o sea, las ecuaciones matemáticas que recomendaban para el caso. Pero al final no es que, o sea, es decir, esto es lo mismo que vamos a encontrar en los libros, las diferentes ecuaciones que existen para tal efecto. Pero sí es bueno al describir cuáles son las ventajas que tiene un modelo frente a otro. El tema es bastante amplio y pues no podríamos quedarnos ahí. Otro de los requisitos que nos pide la evaluación ambiental del vertimiento, y es definir cuál es el manejo de los residuos asociados al sistema de gestión. ¿Residuos de qué tipo? Si nuestra planta genera lodos, primero que todo. Sabemos que las plantas de tratamiento, uno de los principales problemas son los lodos. No sabemos qué hacer con ellos. Número 2. Si los insumos que estamos utilizando, los envases en los que vienen, se consideran un residuo peligroso o no se consideran un residuo peligroso. Y para eso debemos contar con las fichas de seguridad de los insumos que estamos utilizando. Esto es algo similar, este requisito es algo similar a lo que
las autoridades piden como define un plan de gestión de lodos, solo que ahí lo están limitando a los lodos. Aquí lo vamos a extender y incluir los residuos que se nos generen por la utilización de los insumos, en el caso de que se estén utilizando insumos. Y en cuanto a los lodos, no vamos a definir solamente, no, mi lodo lo entrego al relleno sanitario X, sino que es un plan de manejo y como tal debemos definir cuáles son las diferentes alternativas que tenemos para gestionar esos lodos. Es decir, si existe la posibilidad de aprovecharlos, si existe la posibilidad de reducir aún más su volumen. ¿Ya? No es solamente decir, sí, mi lodo viene a una empresa X, se lo lleva y lo lleva al relleno sanitario y después me trae a mí un certificado. Hay que definir si ese lodo lo podemos secar, se puede generar un abono, se puede generar algún otro material, se puede llevar a algún tipo de otra utilización permitida por la ley, cuando las características del lodo lo permitan. Y luego, esta parte es descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir y compensar. Esto, digamos, sería la respuesta al ítem 4 y al ítem 5. Se nos generan unos impactos. Entonces, ¿cuáles son las medidas que vamos a implementar para minimizar esos impactos? En términos, digamos, lo correcto, lo adecuado que hay que hacer, tenemos un proyecto, todavía no hemos implementado el proyecto, sabemos que se va a generar un vertimiento y hacemos la evaluación ambiental de ese vertimiento que sabemos que se nos va a generar. De ahí llegamos hasta el punto 7 y vamos a establecer qué es lo que necesitamos para minimizar esos impactos. Es decir, aquí ya nos están hablando de qué tipo de sistema de tratamiento es el que vamos a implementar. No como generalmente ocurre en Colombia, que tenemos un proyecto, tenemos el vertimiento, contaminamos y después definimos cómo vamos a evitar esa contaminación. ¿Ya? Entonces, cada vez que se nos presenta un caso, un proyecto nuevo, tenemos que llevar como ya sea empleados de empresa o ya sean asesores independientes, tenemos que llevar a que nuestra empresa, nuestro cliente, haga las cosas al derecho. Cuando se trata de un proyecto nuevo, entonces nos dice, dentro de los requisitos de solicitud del permiso de vertimiento está caracterización actual del vertimiento existente. Y esa caracterización, obviamente, si tenemos un proyecto nuevo donde todavía no ha iniciado, no está en ejecución, no podríamos hacer esa caracterización, ¿cierto? Pero aquí habría que entonces consultar una actividad similar, el vertimiento qué características tiene. Y a través de esas características de proyecto, que le llama aquí el requisito, estado final previsto para el vertimiento proyectado. ¿Cuáles son las características del vertimiento que nosotros creemos que va a tener? ¿Cómo? Comparándolas con un proyecto similar que ya esté en ejecución. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a entrar ya a seleccionar cuál es el sistema de tratamiento. Ese es otro punto que duele bastante en las empresas. ¿Cómo hacer? Estamos en casi todos lados, se están haciendo las cosas al revés. La evaluación ambiental del vertimiento la hacemos cuando ya el proyecto está en ejecución y entonces después es que vamos a ver cuáles son las medidas que debemos implementar para minimizar esos impactos. Pero si lo hubiésemos hecho antes de ejecutar el proyecto, podríamos seleccionar cuál es la mejor planta de tratamiento que nos sirve. ¿Por qué? Porque las empresas incurren es que la empresa X que está, por ejemplo, en Bogotá, utiliza el sistema de tratamiento y a ellos les funciona, entonces me lo voy a traer ese sistema para Barranquilla y lo voy a poner a funcionar. Donde Bogotá tiene una temperatura de 10 grados, Barranquilla tenemos 30 grados y partiendo de ahí ya todo cambia.
Bogotá no se me generan olores. ¿Ya? Y tal vez allá en Bogotá, por la misma temperatura y también por las mismas condiciones del terreno, tal vez hay olores que no son pronunciados o no se sienten tanto, pero nosotros acá sí tenemos como que por la misma temperatura, por el mismo vapor de agua que hay en el ambiente, de pronto un olfato un poquito más afinado frente a eso, y a nosotros sí nos va a afectar los olores, al vecino nuestro sí nos va a afectar los olores. Y parece mentira que a pesar de eso, a muchos nos ocurre que el olor propio no nos estorba. Y creemos que entonces al vecino no le estorba. Y entonces ponemos un sistema de tratamiento, por decirles algo, aeróbico, donde no va a funcionar aeróbico, funciona mal y se nos empiezan a generar olores. Y solamente actuamos hasta que esos olores estorban al vecino, o perdón, hasta que nos estorban a nosotros mismos. Cuando un sistema de tratamiento aeróbico debe funcionar sin olores, inclusive un sistema de tratamiento anaeróbico bien instalado debe funcionar sin olores. Entonces, todo esto podríamos prevenir que nos ocurran gastos innecesarios en sistemas de tratamiento si nosotros, antes de tener un vertimiento, hacemos una evaluación ambiental del vertimiento. Definimos a través del mismo modelo de simulación cuál es el sistema de tratamiento que requerimos. Porque con el mismo modelo de simulación podemos hacer un cruce de línea de la parte técnica con la parte económica. Podemos definir qué tanto necesito yo mejorar mi sistema sin que genere impactos. Porque ese es el otro punto, de que a veces instalamos unos sistemas demasiado complejos que no necesitamos, que los impactos que nos van a generar ese vertimiento líquido no son tan elevados para implementar ese sistema complejo o costoso. Entonces a veces instalamos cosas de más en nuestro sistema, instalamos sistemas muy grandes porque creemos que si es más grande funciona mejor, y a veces si es más grande no funciona. Todos los sistemas de tratamiento, si usamos modelos de simulación para el diseño, por ejemplo, podemos definir cuál es el límite inferior de capacidad de nuestro sistema y cuál es el límite superior de nuestro sistema. Y así no nos vamos a exceder ni en costos ni en calidad, y no vamos a pecar en la calidad del vertimiento. Y aquellos impactos pues, que no se puedan ni prevenir, ni mitigar, ni corregir, entonces aquí es donde hay que definir cómo los vamos a compensar. Más que todo, por ejemplo, el tema de los olores. Si no podemos evitar los olores, ¿cómo compensamos con el vecino esa parte? ¿Cómo trabajamos en conjunto esa parte? Y finalmente, en la evaluación ambiental del vertimiento, y lo más importante, ¿cuál es la incidencia que ese proyecto, ese vertimiento tiene sobre las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector? Por poner un ejemplo, las empresas que hacen descargas en el río Magdalena, sobre todo en proximidades a las flores, son de las que más, digamos, fuerte tienen que tener este último ítem de conocer cuál es la incidencia que tiene el proyecto sobre la comunidad más cercana o la más afectada. No es lo mismo un accidente en empresas que están cerca a las flores, donde las flores conocemos que es un sector pesquero, pero más que todo donde a muchos pues nos gusta en algún fin de semana ir a almorzar. ¿Veis? ¿Cómo nos cambia, por ejemplo, una mala gestión del vertimiento en esta zona si empezamos a alterar las condiciones ambientales del sector? Nos
va a cambiar inmediatamente las condiciones culturales. O por ejemplo, si nos vamos a Ciénega Mallorquín, ¿cómo podríamos desde el punto de vista de mejora de la calidad de los vertimientos que llegan hasta Ciénega Mallorquín, cómo podríamos mejorar las condiciones culturales del sector? Podríamos darle una vocación más turística al lugar, que de hecho es muy atractivo. Para quienes hayan recorrido la Ciénega Mallorquín, o los que imagino que no la hayan recorrido, es un lugar bastante hermoso, pero que está en vía de desaparición por contaminación en el lugar. Entonces, ¿cómo desde el punto de gestión del vertimiento podríamos darle un cambio cultural a un cuerpo de agua? Y a partir de ahí, ahora, primero hacemos una evaluación ambiental, luego sí pasamos a hacer un plan de gestión de riesgo para el manejo del vertimiento, y para eso nos vamos a la resolución 1514 de 2012, que es donde tiene los términos de referencia. Bueno. Nos iríamos también al decreto 050 de 2018, donde aparecen algunas de las modificaciones, pero más que eso, ya esto es lo que hablábamos de la evaluación ambiental del vertimiento, más que de las modificaciones a eso, pues define quiénes deben presentar dicho documento. Bueno, en el 1076 nos dice: personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a cuerpos de agua o al suelo. Entonces, no sé qué pasa, que hay descargas al alcantarillado y piden el documento. O sea, desde los términos legales, esto es para los que generen vertimientos a cuerpo de agua o al suelo. En el 1076. En el 050, el artículo de Dios dice, modifica el artículo 5.6, estudio de la solicitud. Y si nos vamos hasta el parágrafo 2, nos dice, tratándose de vertimientos a cuerpos de agua superficiales, se deberá verificar, analizar, esto es de parte de las corporaciones en el procedimiento, verificar, analizar y evaluar los siguientes aspectos. Aquí se incluye en el tercero, plan de gestión de riesgo para el manejo del vertimiento. ¿Para quiénes? Para quienes hacen descargas a cuerpos de agua superficiales, y en el 1076 dice, o a suelos asociados a un acuífero. Entonces ahí no sé qué ocurre, por qué algunos usuarios le exigen plan de gestión del vertimiento cuando están haciendo vertimiento al alcantarillado, y les está ocurriendo mucho a la GDS. De la GDS, ¿ustedes se lo han solicitado? ¿Quién más viene de una GDS? Y le mandaron a hacer también. Pues eso dentro de la parte legal queda claro de que solo para descargas a cuerpo de agua superficial. Ahora nos vamos a la parte técnica, que nos lo registra la resolución 1514 de 2012. Dice objeto, en el artículo 1, objeto, adoptar los términos de referencia para la elaboración del plan de gestión del riesgo. Ámbito de aplicación, otra vez lo mismo que dice el 1076, que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo.
Y además, dentro de la parte técnica, veremos qué debe contener este plan de gestión de riesgo. Primero, generalidades sobre el documento. Luego, descripción de las actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento. Y luego, caracterización del área de influencia. Aquí vemos que, además, técnicamente es imposible hacer un plan de gestión del riesgo para una descarga al alcantarillado, porque hay que describir en el área de influencia cuál es el medio biológico, cuál es las características que vamos a evaluar del medio al sistema, es decir, qué es lo que hay en el ambiente que nos puede afectar a nuestro sistema de gestión. Y luego lo evaluamos de qué es lo que tiene el sistema de gestión que nos puede afectar al ambiente. Y luego vamos a hablar del medio biótico. Y en un alcantarillado como que no vamos a encontrar nada de lo que aquí nos piden del medio biótico. Y luego sí nos pasamos a lo que es un plan de gestión del riesgo, proceso de conocimiento del riesgo, los procesos de minimización o reducción de esos riesgos que encontramos, proceso de manejo del desastre, sistema de seguimiento, evaluación, divulgación, actualización, ¿verdad? Entonces ya quedamos claros ahí que ese documento técnico es solamente para descarga a cuerpos de agua superficial. ¿Qué debemos incluir? Aspectos claves que de pronto a veces se pasarán. En la introducción, describir los aspectos relacionados al tipo del proyecto al que se presenta el plan de gestión de riesgo. Pero dentro de eso tenemos que describir procedimientos y métodos de recolección. ¿De recolección de qué? De información. Procesamiento y análisis de la información. Grado de incertidumbre de la misma. Y eso muy poco se describe. Fechas durante las cuales se formuló el plan. Y relación de profesionales que participaron en ello. Esto de los profesionales que participan en el desarrollo del mismo para las empresas deben ser profesionales con tarjeta profesional. Si no tienen tarjeta profesional, si mal no estoy, una corporación puede devolver el documento solamente por ese pequeño detalle, porque lo formuló alguien sin tarjeta profesional. Así que para todo profesional, asesor independiente, tramitar su tarjeta profesional. Hay que plantear en el documento cuáles son los objetivos del mismo, qué se pretende alcanzar con la formulación de este plan, y todo eso va amarrado a lo que es la evaluación ambiental del vertimiento. ¿Por qué? Porque en la evaluación ambiental del vertimiento la estamos describiendo para aquellos impactos que sabemos se nos van a generar. Sabemos cómo podemos prevenirlos, cómo podemos corregirlos, o si no hay ninguna vía, cómo los vamos a compensar. Pero el plan de gestión del riesgo no sabemos si algún día vamos a tener alguna eventualidad, no sabemos qué tipo de eventualidad vamos a tener. Entonces, aquí hay que saber primero qué es lo que ya sabemos, cuál es el impacto vamos a tener, y a partir de ahí, cuál es el impacto agregado que se nos puede generar. O como lo describe más adelante, cuáles son las condiciones críticas en las que tal vez lleguemos a operar nuestro sistema de tratamiento. Y dentro de esos objetivos tenemos que incluir la seguridad técnica operacional del sistema de gestión del vertimiento. Entonces tenemos que tener un conocimiento, y ahí es donde entran en importancia las memorias de cálculo del sistema de gestión del vertimiento, en caso de que necesitamos hacer algún tipo de corrección o ajuste porque nuestros valores de entrada han cambiado, cómo podemos ajustar la planta de tratamiento. Pero si no tenemos memoria de cálculo del mismo, no podríamos saber dónde podemos hacer los ajustes para obtener los resultados que queremos.
objetivos específicos, antecedentes. Es bueno describir si ya en la zona conocíamos de algún tipo de riesgo o algunas eventualidades que el medio ambiente pueda afectar al sistema de tratamiento y cuáles son los alcances. Es decir, si tenemos más de un punto de vertimiento, aquí es donde tenemos que definir si los va a abarcar a todos o si ese plan de gestión es para un solo vertimiento, para dos. ¿Ya? Aquí vamos a definir toda esa parte, hasta dónde va a llegar nuestro sistema de gestión del vertimiento. Hay que tener claro, aunque aquí dice en el alcance hay que describirlo, hay que tener claro cuál es el área de influencia del vertimiento para poder definir el alcance, para poder cartografiar cuál es el alcance geográfico de nuestro plan de gestión, es decir, hasta dónde deberíamos llegar en términos de prevención de eventualidades, y definir inclusive cuál es el presupuesto que vamos a destinar para el plan de gestión de riesgo. Luego de alcance nos vamos a la metodología. En la metodología describimos cuál es las técnicas que vamos a utilizar primero para levantar la información inicial, y segundo, cuál es la metodología de cálculo del riesgo. Si vamos a usar una metodología cualitativa, semi-cuantitativa o cuantitativa para valorar los riesgos. Eso lo tenemos que dejar en claro aquí en el 2.5, la metodología. Arriba está por favor. Bueno, ¿y cuál es la metodología que vamos a utilizar para valorar los riesgos? Descripción de las actividades. Ahora, aquí menciono por encima un caso que tuve con un cliente. Es importante en la descripción de las actividades, componentes y funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento, definir para qué está hecho ese sistema de gestión. Caso de una empresa que tiene sus procesos sin generación de vertimiento, pero sí generan agua doméstica, agua residual doméstica. Entonces, ¿qué se describe aquí? Todo el sistema de gestión, ¿cierto? Pero es importante aclarar para qué está hecho ese sistema de gestión. Para el agua doméstica, para el agua residual industrial, o si va a recibir todas las aguas que se generen en la empresa. Y es importante aclarar eso, porque de eso pues depende qué tantas obligaciones nos van a imponer en nuestro permiso de vertimiento. En ese caso, preguntaban, pero no describes el proceso productivo. Yo no, el proceso productivo no está generando vertimiento, solamente se describe, no. ¿Quiénes generan el vertimiento? Tales, procesos. De esos procesos, ¿cómo? El agua y los baños. Exactamente. De esos procesos se nos genera un vertimiento, o solamente generamos un agua residual doméstica, que es el de los baños, de la cocina, de todo eso. Y ahí ya estamos definiendo cuáles son los límites en los que se necesita el sistema de gestión del vertimiento. Fuera de ello, no se genera vertimiento y por ende no hace parte del documento. Ya el resto, caracterización del área de influencia, es casi similar a cuando estamos haciendo un plan de manejo ambiental, que hacemos una evaluación de impactos ambientales. Creo que la metodología como aquí describen
piden que se describa esa caracterización es igualita a los términos de referencia para la evaluación de impactos ambientales en cuanto a la caracterización del ambiente, con la diferencia de que aquí lo separan en cuáles son las características del medio al sistema y cuáles son las características del sistema al medio. Como decía ahorita, del medio al sistema es todos aquellos componentes ambientales que puedan afectar nuestro sistema de gestión del vertimiento, y del sistema al medio es todos los componentes de nuestro sistema de gestión del vertimiento que puedan causar afectaciones al medio ambiente. Por ejemplo, el sistema de gestión del vertimiento al medio tenemos lo que es suelos, coberturas y uso. ¿Por qué? Porque si hacemos una descarga a un suelo, tenemos que saber qué tipo de suelo es, si está permitido en cobertura y uso del suelo, si está permitido que hagamos esa descarga al suelo. ¿Cuál es la calidad del agua, del cuerpo de agua receptor? Aquí la tenemos que presentar la caracterización como un anexo del cuerpo de agua receptor para poder definir si va a haber realmente impactos grandes que se deban prevenir o no. Cuáles son los usos de agua de ese cuerpo de agua y cuáles son todas los cuerpos de agua subterráneos que se puedan ver afectados si hacemos una descarga al suelo. De los que son del medio al sistema tenemos la geología. Si en el lugar donde estamos hay alguna falla geológica y de pronto en algún momento haya algún temblor, por muy pequeño que sea, que pueda dañar alguno de los componentes del sistema de gestión. Tenemos que conocer la geomorfología. No sabemos si va a haber, puede haber en la zona derrumbes, puede haber movimiento de tierra. Y está también la hidrología. No sabemos si va a haber desbordamiento, avenidas torrenciales, es decir, todo aquello que nos pueda causar un daño al sistema de gestión del vertimiento. El resto es lo mismo que tenemos para un plan de gestión de riesgo, para plan de gestión de riesgo aplicado a cualquier tema. Un esquema general: hay unas amenazas con una probabilidad de ocurrencia. El modo como definamos esta probabilidad definirá si es una metodología cualitativa, cuantitativa o semi-cuantitativa. Si la probabilidad la podemos definir cuantitativamente, mejor, es decir, con un valor de probabilidad de 0 a 1, como en estadística. Si no, la definimos cualitativamente, como la mayoría lo hacemos, es decir, una amenaza alta, media, baja. Ya es, digamos, los niveles de esa amenaza los declaramos en la metodología. Tenemos una vulnerabilidad, un ente vulnerable, y aquí tenemos que tener en claro que el sistema externo, es decir, el medio ambiente, es una amenaza, pero también es un ente vulnerable. Y nuestra planta de tratamiento, nuestro sistema de gestión es una amenaza, pero también es un ente vulnerable. Entonces tenemos que saber definir en esos aspectos cuáles son las amenazas y cuáles son las vulnerabilidades. Y dentro de las vulnerabilidades que nos piden, aparte de las ambientales y de las operativas, también están las de vidas humanas. Y a partir de ahí evaluamos ya sería cuáles son los riesgos o cuáles son las consecuencias de que ocurran esas amenazas sobre esos entes vulnerables. El resto, lo mismo para todos los planes de gestión de riesgo. Al final, establecer un método o un plan de divulgación, cada cuánto vamos a actualizar, cómo lo vamos a actualizar y por qué lo vamos a actualizar. La vigencia del plan generalmente se hace por el término de duración del permiso de vertimiento. No quiere decir de que si el permiso se ha vencido, no es que no lo vayamos a actualizar. Tal vez ocurra una amenaza que no contemplamos y nos dimos cuenta que es una amenaza alta para el sistema y es mejor contemplarla. Y entonces hacemos una actualización. Nuevamente describir los profesionales responsables de la formulación del plan y cuáles son los anexos que debemos entregar.
importante de esto, entregar cartografía de soporte. También he visto planes de gestión de riesgo devueltos porque no cuentan con la cartografía de soporte. Y eso es otro tema también muy aparte. Ahí bueno, hacer un paréntesis que también depende del sistema con que se proyecte, si es la CIRCA, la CRTM, porque eso muchas corporaciones trabajan con diferentes sistemas. No, aquí en Colombia se maneja con el datum magna. Sí, pero es que ahí te lo digo porque hay corporaciones que no sé bajo qué criterio que se dicen, no, yo la quiero en tales referenciadas, ¿no? En Magna, en la quiero en plana, tiene uno que acoplarse al criterio de ellos. Eso es cierto lo que él aclara. Sin embargo, hay una guía nacional que es para la elaboración cartográfica. La última actualización creo que es de 2016 y ahí nos deja en claro cuál es el dato con que tiene que hacerse toda la cartografía y todas las corporaciones tienen que acoplarse a lo que ahí diga. Aquí en Colombia creo que hay cuatro datos que podemos utilizar según la ubicación espacial, según la ubicación donde nos encontremos, pero como les digo, eso es un tema de cartografía y o sea, explicarlo aquí es muy extenso. O sea, eso depende de la ubicación del país. país. No era para que lo explicara, Ajá. sino que te quiero dar esa salvedad y que muchas corporaciones se ponen con, no sé si es cuestión de capricho profesional o qué, que cuando tú presentas este tipo de estudio dices, no, pero eso no es la cartografía o eso no es el tipo de cartografía que nosotros manejamos acá. Para el que hay 4 datos en Colombia y depende de la ubicación del país. Pero aquí en Barranquilla estamos en el dato Magna Bogotá. Ese es el que siempre vamos a utilizar aquí en Barranquilla. Y cartografía temática. Cartografía temática se refiere a la cartografía para las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos. Y aunque algunos crean que eso no se cartografía así, eso tiene su análisis cartográfico, ya sea en puntos, líneas o áreas, dependiendo de lo que resulte. Si se utilizaron fotografías aéreas o satelitales, hay que presentarlas en los anexos. Y los resultados de monitoreos. Aquí se aclara, no solamente del vertimiento, sino también de monitoreo del cuerpo de agua receptor. Bueno, por último, pues presentar lo que es la resolución 631. Muchos deben conocerla ya y tener en claro para qué está hecha esta resolución. La resolución establece los parámetros y valores límites y máximos permisibles para los que realicen vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y al sistema de alcantarillado. Alguien una vez me preguntaba, ¿y al mar? En su momento le dije, al mar todavía no hay norma, pero ya salió la norma. Es de abril de 2018. Y esta solo aplica para vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y alcantarillado. Al suelo, no aplica directamente porque hay que definir si es una reutilización en riego lo que estamos utilizando. Y para reutilización en riego hay otros niveles permisibles establecidos en otra resolución. Ahora, aquí lo importante que tenemos que ver es las definiciones, porque en muchos casos pues están ordenando lo que no deben. Aguas residuales domésticas, todas aquellas que provienen de hogares, así como instalaciones en las que se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios, y corresponden a ¿qué? Descargas de retretes y servicios sanitarios, sistemas de aseo personal, duchas y lavamanos, cocinas, cocinetas, posetas de lavado, elementos de aseo, lavado de paredes y pisos y lavado de ropas. No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial. Y muy a pesar de que se hace esta salvedad, en toda la resolución no aclaran qué es una lavandería industrial. Entonces,
creo yo que queda a criterio de la corporación. ¿Por qué voy a este caso? Porque hay hoteles o hay clínicas que hacen lavado de prendas, pero ahí no estaría claro si eso es un servicio industrial o es solo una lavandería interna. Sí lo es. Sí lo es. O bueno, entonces ahorita nos lo explican. Sí. ¿Y qué es un agua residual no doméstica? Todas aquellas distintas a las que se describen en la doméstica. ¿Ya? Entonces, es importante esto porque, por ejemplo, he escuchado de algunos restaurantes que les piden que hagan el artículo 15. El artículo 15 es el artículo preferido por algunas corporaciones porque ahí hacen de todo. Todos los parámetros los tienen que monitorear. Y inclusive a veces hay clientes que me dicen, pero es que acaso están en asocio con los laboratorios. Y yo creo que los laboratorios son de los más afectados con esta, no con la resolución, sino con que a todos les pidan artículo 15. Porque ese artículo 15, no sé, puede salir en 10 millones, 12 millones de pesos y la empresa dice, no la hago, prefiero esperar. Esperar a que, no sé, a que la autoridad ambiental algún día diga que me va a sancionar o algo, no sé, pero prefieren esperar y entonces uno de los afectados termina siendo el laboratorio porque la verdad artículo 15 es muy caro. Y entonces a un restaurante, donde ¿qué tiene un restaurante? Una cocina, y le piden artículo 15. Y es hasta ilógico porque en una cocina pues no vamos a encontrar el pocotón de metales pesados que describe el artículo 15 y si los encontramos seguro ese restaurante cierra por salud pública. Sí, exacto. O sea, en los alimentos no podría haber metales, los metales pesados que describe el artículo 15, entonces ya a partir de eso un restaurante cierra. Y lo mismo. Disculpa que te interrumpa. Se ha encontrado en muchas experiencias que cuando hacen monitoreo al sistema de alcantarillado se han encontrado trazas bueno, no estoy diciendo de la actividad de los restaurantes, pero se desconoce de pronto de qué tipo de industria, de plomo, mercurio, porque están haciendo vertimientos directos al alcantarillado. Exacto, pero ¿sabes quién hace el vertimiento al alcantarillado con eso? Ya eso es distinto. Y entonces ahí encontramos todas las actividades. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos cuál es la actividad de la nuestra, buscamos la tabla que se nos va a aplicar y miramos cuáles son los niveles máximos permisibles. Y esto lo deberíamos mirar para diseñar un sistema de tratamiento, no para ver cómo hablamos con el laboratorio a ver si nos ayuda. Sí, en serio. Y como asesores debemos también ser, digamos, no tanto ni en lo honesto. Esto es sencillamente nuestro trabajo. ¿Nuestro trabajo cuál es? Asesorar a los clientes. Y la asesoría tiene que ir inclusive de que el cliente no vaya a verse expuesto a ningún tipo de sanción ni de multa. Eso es lo que nosotros, los que estamos en asesorías, debemos tener claro. Ahora, de estos niveles, ahí encontraremos algunos que tienen un valor y otros que no, que solo dicen análisis y reporte. Es común que en las corporaciones, a los que tienen un límite permisible, manden por determinados días y a los que dicen análisis y reporte, lo pidan por un día. Pero no quiere decir de que a todos les vayan a pedir el mismo tiempo o en análisis y reporte también le vayan a pedir un solo día. Eso ya es a criterio de la corporación los días que van a definir de Una monitoreo. preguntita que yo quería hacer sobre eso. Los permisos están saliendo. Es para la caracterización. Está saliendo que. Sí, ya. No, ya, deja que haga la pregunta y ya. Que la muestra, el parámetro de límites máximos permisibles, 3 días, 3 alicuotas, punto de vertimiento final y parámetro
de análisis de reporte y muestra puntual por 3 días. Exacto, eso era lo que, de lo que ¿Eso le es estaba hablando. correcto? Sí, cuando mencionan tantos números de alícuotas, estamos hablando de una muestra compuesta. Las alícuotas se toman en el mismo día. Cuando hablamos de muestras, estamos hablando de la composición de las alícuotas. Pero es una muestra, Ahí les mandaron 3 un muestras. día, no es que está mandando 3 días. 3 días, exacto, 3 muestras. Conformadas cada muestra por 3 alícuotas. Lo que pasa es que para la autoridad ambiental no es representativo un solo día. O sea, para que sea representativo debe ser mínimo 3 días. Cada 3 días la muestra compuesta. Mira, Isabel le manda estas preguntas, dice, 1. Obligatoriedad de presentar a la autoridad ambiental el Plan de gestión de riesgo. de los usuarios ES que se encuentran conectados al alcantarillado público. Cuando uno habla con el laboratorio, ellos le dicen a mí, yo le pidieron 3 días. No, eso es a criterio de la corporación, los días que le van a establecer. Y el tema es que los días encarecen Obviamente. Obvio. Algunos le mandan 5 días, 7 días, 10 días, o sea, Mínimo 3 días. pero lo mínimo es 3 días. Y análisis y reporte a aquellos que no tienen un máximo permisible, sino solamente la corporación quiere saber si se genera ese contaminante. Y por eso lo mandan puntual un día, que estrictamente tampoco debería ser puntual un día, pero para también ayudar la parte económica, lo piden así. ¿Cómo? Bueno, cuando en nuestra tablita tenemos parámetros que no, o contaminantes que sabemos que no estamos generando, es donde hacemos la solicitud de la exclusión de parámetros. Pero es necesario ya haber hecho caracterización donde se demuestre de que no está el parámetro y además hacer un balance de materiales donde se especifique todo lo que entra a nuestro proceso y todo lo que sale de ese proceso. Obviamente, si no lo tenemos dentro de las entradas, no lo vamos a tener en la salida, ¿ya? Pero todo eso lo tenemos que demostrar con balance de materiales y caracterización de aguas. algo así como que si en los anteriores permisos o caracterizaciones no me pedían esos 3 días, ¿por qué ahora me los piden? No, ya eso es criterio de la corporación. Es más, ahora a todos les van a pedir mínimo 3 días. Pero hay permisos donde han pedido Pero Y sé que es así. explícale como que por qué la importancia Ahora, matemática de ¿por qué? Para responderle por qué también por lo menos 3 días, porque puede ocurrir de que un día el vertimiento sea muy pequeño o no tenga los contaminantes en las cantidades que los tendría otro día. Entonces más o menos como para abarcar un día de baja productividad, un día de productividad media, un día de productividad alta. Sin embargo, los días que se piden tienen que ser continuos. Es decir, no puedo hacerlo un jueves, viernes y después brincarme al lunes. Tengo que escoger 3 días Pero continuos. esto es en una estación donde no hay lavadero de carne ni cambiadero de aceite. Pero ahí está ya el sistema sanitario. Sí deben tener canales de agua. Canales perimetrales. Ahora al final hablamos inclusive de ese tema, porque sí debe tener y sí debe hacerla. Ajá. Ajá. Al final explicaríamos ese caso de las EDS que tienen que tener permiso de vertimiento y tienen que hacer caracterización aunque no tengan lavado de vehículos. Isabel tenía estas preguntas. La obligatoriedad de presentar el... Ralph Polo. Claro. Ha pasado que hay empresas que de pronto la autoridad ambiental le ha mandado a hacer el artículo 15, porque de pronto no está definido el sector como tal, pero una vez hagan esa primera... ¿A quién? Esa primera, o sea, ha pasado, ¿Qué sector? O sea, un sector X que de pronto Ajá. no esté, como no está dentro de los sectores, nos manda para el artículo 15, o sea, para todos los parámetros. Así es. Entonces, cuando se hace ese ajuste, esa primera caracterización y se muestra, mira, yo no produzco esto, yo no produzco esto. Entonces, muchas veces ha pasado que la autoridad hace un reajuste a esa actividad. Ah, bueno, como no estás ahí, bueno, te vamos a ajustar a esta actividad para que hagas estos parámetros que en verdad sí estás produciendo dentro de tu... Entonces, esa primera caracterización yo la veo como demostrar a la autoridad ambiental, mira, yo no produzco este tipo de parámetros dentro de lo que tú me estás exigiendo. Exacto. Y de hecho, ahí mismo debería presentar la solicitud.
Así es. con el balance de material. Bueno, acá me preguntaban dos cosas que creo que ya quedaron, se habían respondido antes. Una es que el plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimiento no aplica para ninguno que genere vertimientos al alcantarillado, sino solo a cuerpos de agua. Y la evaluación ambiental del vertimiento también es solamente para cuerpos de agua. En el decreto 050 está establecido. Ahora, preguntan también si un hotel que genera agua residual doméstica necesita permiso de vertimiento, pues está dentro de las actividades comerciales y de servicios y por ende sí tiene que tramitar un permiso de vertimiento. Ok, ya. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos por su atención y vamos a Dilo tú. dar paso al doctor Juan Carlos Álvarez. Yo te mandé el correo. ¿No viste tu Una correo? diapositiva, sí, aquí está. Ya la pasé. Pero ¿cómo la paso ahí? Estaba en mi computadora. Ah, no, yo aquí debe haber Gmail. Espérate. Sí, ahí. Mira, ese voy a afinar.